Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro UABC 2024. A continuación tenemos la presentación del libro Asuntos Familiares. Para ello contamos con la presencia de Miguel Lozano, autor de la obra. Miguel es maestro en estudios socioculturales por parte del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, de donde se tituló con mención honorífica. Es autor de Sombreros Blancos, Tres Hackers Programan un Mundo Mejor y coautor de Fuera de la Caja, Galerías Independientes de Baja California. Ha participado como cuentista en numerosas revistas y suplementos culturales. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de Mexicali de la UABC. Imparte materias en la carrera de Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual. Actualmente termina el doctorado en Artes del INEBA UABC y edita la revista Escafandra. Junto al autor le acompaña Joela Dávila, quien hará los comentarios sobre la obra. Cedo la palabra a los invitados. Bueno. ¿Empiezo? Sí. Okay. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, bienvenidos todos aquí. De entrada, pues les agradezco que estén aquí, su presencia, pero también y sobre todo agradezco a Miguel que me haya invitado a presentar este libro. Es algo muy emotivo, creo que para él también, pero para mí también es muy emotivo que me haya invitado a hacer esta presentación de este libro, Asuntos Familiares. Me imagino que ya contaré la historia, pero es algo muy emotivo para mí, es muy significativo que estar aquí y sobre todo haber leído estos cuentos en estos últimos días desde que me entregó el libro, haberlos leído, haber viajado por ellos y también haber hecho, al momento de irlos leyendo, haber hecho un recorrido en mi memoria del tiempo que tengo conociendo a Miguel, de lo que hemos trabajado juntos, porque algunas veces hemos trabajado algunos textos y bueno, la verdad es que es muy inspirador, muy, ¿cómo decirlo? Es esas cositas que realmente te hacen saber que estás haciendo las cosas que te gustan bien, o sea, que lo estás haciendo bien. Que no tengamos retribución económica, pues es otra cosa, ¿no? Pero saber que lo hacemos por amor al arte y que no lo hacemos tan mal, así por amor al arte, está súper bien, porque aparte de ello, bueno, ahorita va a leer, pues mejor leo, porque si no voy a agarrar monte y se me van a ir las cabras. Entonces mejor voy a leer lo que traigo. Un todopoderoso aburrido crea mientras es creado. Los cuentos de Miguel nos llevan de paseo por la colonia donde crecimos. Nos mete como perro por su casa, hasta la cocina de cada lugar, hasta la última recámara. Nos comparten la mesa y nos muestran atardeceres soleados y alucinantes. Un todopoderoso y omnisciente Dios aburrido que crea mientras es creado, o una Eva víctima eterna de las manzanas, no son esos personajes mitológicos y ajenos que solo podemos imaginar bajo un halo de misticismo y con cierto recelo de no caer en blasfemias. En los cuentos de Miguel, estos personajes coexisten con nosotros, una Eva vecina, un tío omnisciente, el compañero de trabajo, la casa de enfrente. Cada historia relatada es un retrato, una fotografía instantánea de las realidades que convergen en tiempos y espacios específicos. Y es imprescindible mencionar la historia de Miguel. Y por ejemplo, en este sentido del retrato, bueno, es conocido, me parece, por todo eso, por la mayoría, que Miguel hace fotografía, ¿no? Entonces, no nada más hace fotografía con una cámara fotográfica, sino también hace fotografía con las palabras. A Miguel lo conocí en el 2004, en un taller de creación literaria, y los aprendizajes desde entonces, me parece, en muchas ocasiones han sido mutuos, tanto en el trabajo de taller como en el trabajo del crecimiento, ¿no? El crecimiento personal también. En aquellos tiempos mi experiencia fue que tanto él como el resto de los participantes tallerearon unas piezas del primer poemario que yo publiqué. En aquella ocasión compartí ese primer paso mío con ellos y Miguel fue un compañero empático, amable y contundente en ese proceso. Tengo ahí, supongo que todavía están guardadas ahí muchas notas que me hizo y observaciones y comentarios. Por mi parte, también he tratado de serlo y pues en este caso Miguel se ha mantenido durante muchísimos años en este ámbito que comento y repito, pues es más por amor al arte que por otra cosa.
20 años yo conozco que ha trabajado en esto y que desde el primer momento se sintió apasionado y le entró con todo. Y en estos 20 años ha crecido mucho, aprendido y desaprendido. Y así es ahora como nos cuenta sobre lo cotidiano, pero también en aquel entonces recuerdo que contaba sobre lo cotidiano, pero desde otros ojos, ¿no? Su ojo observador se fija en ello, en los hábitos de quienes habitamos, vaya, este desierto. Ahora, años después, después de algunos años, Miguel estudió un posgrado, además, que se enfoca en la sociedad y en la cultura. Y muy independiente al tema académico, creo que con eso afiló su vista y su narrativa. Aunque lo neguemos, esa maestría nos ha... ¿Destruido? Nos ha destruido, exacto. Nos ha destruido la vista. Comenzó a observar además de manera crítica y a proponer más sólidamente en sus palabras sus ideas. Su lenguaje se volvió más claro y sus relatos mucho más construidos. Yo lo leo ahora y recuerdo lo que he leído y escuchado de él antes. Miguel, escritor, es observador y narrador, analista, reflexivo y honesto, sarcástico y cínico, claro y contundente. Hay una frase casi al final del último cuento que va perfectamente con el proceso de su lectura, no les voy a spoilear. Pero llegando a ese punto, leí como si estuviera leyendo mis propios pensamientos. ¿Quién tiene la brillante idea de crear un universo, llenarlo de cosas y luego simplemente darle fin? Eso hizo Miguel con este libro de cuentos. Y bueno, tengo algunas preguntas, pero antes de eso me gustaría pues cederle la palabra, agradecerle de nuevo que estamos aquí, cederle la palabra y que nos platique un poquito más del libro y ya si no se retoma alguna de las preguntas que tengo, pues la hago. Okay. Muchas gracias, Joelia, por la introducción. Y bueno, mucho gusto y gracias por venir. Yo quería empezar comentando de por qué invité a Joelia a dar comentarios de mi libro de cuentos. Este es el primer libro de cuentos que tengo, pero es mi tercer libro. Mis otros 2 libros son académicos y son pues especializados, tienen un lenguaje relativamente complejo y superan las 250 páginas ambos. Este es un libro de menos de 100 páginas, tiene un lenguaje accesible y es como más para todo público. Y yo creo que ya vendió más copias que mis otros 2 libros combinados, o sea, como 7. No es cierto. No, pero el chiste es que este libro sí, los otros libros de repente sí los vendía, pero creo que la gente no podía pasar de la página 15, ¿no? Y este libro, pues sí, la gente me ha dado comentarios, ha tenido retroalimentación, ha sido muy padre. Pero volviendo al tema de por qué invité a Joelia a presentar mi libro, es que ella es la culpable, ella me dio el primer taller de cuento que yo tuve en mi vida, que fue, de hecho creo que tú dijiste que nos conocimos en el 2004, creo que nos conocimos en el 2003, creo que eso fue en el 2003. Por ahí, ¿verdad? Entre 3 y 4. Ajá, en un taller era Matando Musas, era que como una... Matando Musas fue Matando Musas de Octavio Islas, este grupo que ahora es de Impro, Livaca Matando Musas. En aquel tiempo solo era Matando Musas y fue como el respaldo, pues digamos, artístico, de alguna manera, de donde surgió este taller. Ajá. Entonces era un taller de poesía y cuento. Y yo entré porque en ese entonces tenía un blog y contaba anécdotas de mi vida, entre otras cosas. Entonces empecé a ser leído y yo tuve la inquietud de hacerlo mejor. Entonces dije, ¿cómo será? O sea, ¿cómo puedo escribir mejor? O sea, ¿qué necesito yo para narrar mejor una historia que sea más emocionante, más interesante? Realmente yo plasmar lo que estaba sintiendo, que quería lo que la gente sintiera. Entonces vi la invitación al taller de cuento y me inscribí. Y era un taller de poesía y cuento. Ahí descubrí 2 cosas. Uno, me gusta mucho escribir cuentos y no tengo futuro para la poesía, ¿no? Entonces fue doblemente benéfico. Entonces empecé, fue Joelia la primera que yo llevaba mis escritos, mis anécdotas y dijo, es que ese no es un cuento. Y yo, no, ¿por qué? ¿Qué le falta? Cuento una historia, tiene principio, mitad y final y todo. No, pues que los elementos le falta, no tiene clímax, o no tiene arco dramático, no tiene bla, 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 bla. Y yo dije, ay, ¿cómo no va a tener, no? Y empezaba yo a retrabajarlo. Y fue de estar publique. Escribí demasiado en esa época, casi eran como 3 cuentos por semana. Y los publicaba y algunos pegaban más y otros menos, así tenía retroalimentación de la gente y eso me fue dando como
como, pues, no sé, fue mi escuela. O sea, aparte del taller, que fue muy breve en realidad, yo seguí practicando. Hasta cuando llegué a un punto donde dije, ok, ya conté un cuento, ya pude. Todavía no eran buenos, pero al menos ya tenía las partes que tenían que tener, ¿no? Y ha sido como un proceso de años. De muchos años, ¿no? Entonces, yo le invité por eso, porque siento que es como el ciclo, ¿no? O sea, ella me dio la primera clase de cuento y ahora estoy años después presentando el primer libro de cuentos, ¿no? Que por cierto es una antología de cuentos que yo escribí entre el 2008 y el 2020. No son todos los cuentos que escribí, pero son los cuentos que tienen... O sea, yo tenía la idea después de mucho tiempo de decir que me gustaría armar un libro de cuentos. Llevo años escribiendo cuentos, los he publicado en revistas y todo, pero mucha gente ni siquiera sabe que yo soy cuentista porque no he escrito un libro. Entonces dije, voy a hacer un libro, una compilación, y lo había pospuesto porque sentía yo que quería que fuera perfecto y todo. Y pues eso nunca va a pasar. Entonces dije, llegó un día, yo creo que en el 2020 fue que tuve la crisis existencial más grande de mi vida y decidí darle un rumbo a todo. Y dije, bueno, nunca va a ser perfecto, ¿no? Entonces salió una convocatoria de la UABC, que es donde se editó el libro, y básicamente armé este libro, que el título ya lo tenía desde hace mucho, que se llama Asuntos Familiares. Y ya tenía la idea de que yo tenía la idea originalmente de que fueran cuentos donde cada cuento iba a ser una problemática de familia, ¿no? Todos los cuentos. Entonces, al final de cuentas, salió la convocatoria, tenía yo como bien poquito tiempo y armé el libro como Homero Simpson hizo su declaración de impuestos, y lo aventé, ¿no? Y al mismo tiempo que mandé ese libro, mandé otro libro a otra convocatoria, más gordito, más planeado y todo. Dije, ese libro este es el bueno, ¿no? Y luego metí a la otra convocatoria de la UAS y dije, no, pues la verdad, si pegué el chicle, qué bueno. Y resulta que el otro fue rechazado y fue aceptado, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces a lo mejor mi percepción está totalmente incorrecta sobre mi trabajo, ¿no? A lo mejor lo que creo que es muy padre no es tanto y al revés. Entonces, en el proceso de edición, esto no lo he hecho en ninguna presentación. Ya he presentado el libro varias veces, pero nunca he leído esto. Pero lo revisan 3 personas y las 3 personas dan comentarios sobre el libro. ¿Qué cosas se puede mejorar? Y luego le regresan dando el libro y uno tiene que hacer correcciones, le dan como un mes o algo así y lo regresa corregido. Ahí fue donde realmente le pude dar una manota de gato al libro y lo pude expandir. Unos cuantos los hice más largos, les cambié el final a casi todos porque les quería leer algunos de los comentarios que me dieron. Por ejemplo, una pregunta que le hacen a los revisores. Había 3 personas, nomás le voy a leer a uno. Las otras 2 personas dijeron que el libro estaba más o menos bien, pero esta persona dijo cosas como lo siguiente. Dice, le preguntaban, ¿el título es interesante y evoca el contenido? La respuesta es no. El título no está relacionado con la temática de los relatos, además es poco claro y no está reflejado con algún cuento en particular, ¿no? Y yo así, ¿cómo que no? Bueno, o sea, todos los comentarios eran como muy, por ejemplo, dice, ¿la propuesta es clara y accesible para todo público? No. Este conjunto de relatos tiene una variedad de géneros y temáticas. No hay una clasificación o organización interna clara que ayude a comprender el propósito de este libro, ¿no? Básicamente, ¿para qué lo escribió, no? Hay que haber un propósito, pues ahí me enteré, ¿no? Y luego, esta es mi venganza para ese corrector anónimo que no sé quién es, ¿no? Y luego dice... la obra se deriva del ingenio, la sensibilidad, la reflexión, la creatividad, la introspección. Le agradeceremos que anote sus impresiones al respecto y de ser el caso, sus recomendaciones. ¡No! Me dice. En ocasiones se pierde o se presenta ambigüedad con la voz narrativa. Algunos finales son abruptos y requieren de más trabajo por parte del autor. También hay confusión temporal, ¿no? Entonces, o sea, después de leer esto dije... ¿Para qué nací, no? Y todos fueron no, así dice, la propuesta se destaca por ser original, novedosa, atractiva. No. La obra avala, transgrede o considera de algún modo los cánones de las expresiones artísticas que plantea o aborda. No. Entonces, de pronto, así, yo dije, ¿y qué onda? ¿Qué libro leyó? Le catafixiaron el libro o algo así, ¿no? Entonces dije, ok. Me dijo comentarios así... Y yo no sabía qué, o sea, porque se supone que uno tiene que atender esas observaciones, pero yo dije, ¿qué
¿Qué tengo que hacer con esto? O sea, que me acaba de decir. Entonces, una de las cosas que hice fue, esta fue también mi respuesta al comentarista, es que hay un cuento aquí que se llama Todopoderoso, que es, ya venía en el libro, ¿no? Pero venía como en medio, no me acuerdo exactamente en qué momento estaba. Se trata básicamente de, el protagonista es Dios pensando en que creó todo el universo gigantesco, vastísimo, eterno, así bien grande, pero su mayor obsesión es el planeta Tierra, que es un puntito insignificante entre toda la vastedad del cosmos, y no puede dejar de pensar en el planeta Tierra, y está como que, ¿por qué? Pero es que hay tanto universo, ¿por qué tengo que estar pensando aquí? O sea, ¿por qué pierdo mi tiempo con esto? Y luego dijo, ¿sabes qué? Y piensa Dios en mi cuento, ¿qué tal si ya le doy fin a esto y ya, fin, o sea, se acabó? Pero ¿cómo lo acabo? ¿Explota? ¿O qué hago para el fin del universo, no? Porque está muy medio anticlimático acabar construir todo esto y ahora nomás lo voy a acabar, así como un Switch. Y eso precisamente le digo, la última línea del libro, a ver, déjame ver, que dice algo así, ¿no? Ajá, dice ahí, lo subrayaste, dice, ¿quién tiene la brillante idea de crear un universo, llenarlo de cosas y luego simplemente darle fin? Es muy poco satisfactorio. Crear todo un mundo con todas sus reglas, sucesos e historias y no saber cómo terminarlo puede sonar decepcionante, pero creo que las personas que piensan así son las que nunca apreciaron el universo en primer lugar y solo quieren verlo terminar. Y esa es mi respuesta para esta persona, ¿no? Es el final del libro, es como que sí, así se va a acabar el universo un día y fin, o la Tierra un día se la va a comer el sol. Y ya, ¿no? O sea, pero estuvo padre, ¿no? En el transcurso, digo, estuvo bien, ¿no? Entonces, eso fue como lo que hice fue mandar ese cuento al final y dije, este cuento, a final de cuentas, es sobre el creador artístico. O sea, ¿por qué creas una película, o creas un libro, una novela, o creas algo, una obra de teatro? A final de cuentas, un día se va a acabar. Y esperemos, a veces queremos que se acabe lo más pronto posible. Pero pues es que yo sentía que estaban diciendo tanto del final, pero el final es el final. ¿Qué tal qué hay con lo del medio, no? Entonces, es por eso terminé así el libro. Lo terminé como una nota medio anticlimática, así, de cerrar así como que ¡pum! Fin. Así, ¿no? Esa era como que la idea fue otra de las correcciones que hice. Pero bueno, como el tiempo apremia, me gustaría leerles, aunque sea un cuento de este libro. Que el asunto aquí, después voy a platicar cuál es el asunto familiar, ¿no? De este cuento. El cuento se llama La Gran Griselda. Y este lo escribí, es uno de los últimos cuentos, creo, de los más nuevos que vienen en el libro. Que es básicamente uno que escribí en un taller que daba un taller de cuento allá en Ensenada, ¿no? Y salió de este taller, ¿no? Entonces, con es una pequeña muestra, ¿no? He intentado no leer mis cuentos favoritos del libro en las presentaciones. Los reservo para que los lean, compren el libro y los cuentos que más me gustan les sea algo novedoso, ¿no? Para cuando lo lean. Pero ahí va, La Gran Griselda. Disculpe si la pregunta es muy directa, señora Griselda, dijo el entrevistador, pero creo que es importante tomar al toro por los cuernos. ¿Por qué una bruja querría un trabajo de oficina? La pregunta, en efecto, fue demasiado directa y afectó a la candidata. Si no estuviera acostumbrada a lidiar con lo oculto, lo macabro y lo satánico, se habría sonrojado. Estuvo a punto de titubear, pero guardó la compostura. Quisiera darle otro rumbo a mi carrera, respondió ella finalmente con rostro altivo. Perfectamente comprensible, respondió el entrevistador. Todos nos hemos encontrado con la necesidad y el anhelo de cambiar de aires, pero ¿no sería más fácil una transición un poco más sutil? Por ejemplo, pasar de la brujería a venta de autos usados o recaudación de impuestos o a crítica de arte. Quizá, dijo Griselda, pero no me interesa ninguno de esos trabajos. Me comentaron que aquí hay buen clima laboral y eso es algo que necesito. El entrevistador sonrió. No comenté esto como crítica o reproche, solo quería saber por qué alguien con tanta experiencia en su profesión como usted llegaría a nuestra empresa. Estaba revisando su currículum y es muy impresionante. Hechizos, pócimas, rituales maléficos, secuestro de niños. No creo que usted tenga nada que envidiar a cualquier otra bruja que ande por ahí.
A Griselda se le hinchó un poco el pecho al escuchar todo aquello y soltó una risita que sonó como el graznido de un cuervo. En efecto, dijo al fin, estoy muy orgullosa de mi trabajo, pero las cosas ya no son como antes. Ahora hay mucha competencia, pero no de brujas reales expertas en magia negra como yo, más bien de estafadoras que leen las cartas, hacen amarres o supuestamente leen el futuro. La gente se va con ellas y a nosotros nos ignoran. Además, la gente ya no nos tiene tanto miedo como antes. El hecho de tener esta entrevista lo demuestra. Hace 150 años no me habrían permitido cruzar el umbral y ahora estoy dentro de esta oficina como si nada. El entrevistador se revolvió un poco en el asiento. En efecto, en otras condiciones no habría entrado por la puerta. Griselda tenía toda la facha de una bruja, vestido negro, sombrero puntiagudo y la escoba en la que llegó volando, la cual se le solicitó amablemente que estacionara en el espacio para bicicletas y motos. Pero la situación de la empresa era desesperada y ella era la candidata ideal. Algunas situaciones debían pasarse por alto. Bueno, entiendo todo eso, señora. Solo es inusual que una bruja venga a solicitar un puesto administrativo a una fábrica de lubricantes industriales. Yo sé, pero estoy segura de que algo puedo hacer aquí. Quizás se necesite desaparecer algún competidor o enamorar a los clientes. No, interrumpió el entrevistador. Eso no será necesario. Me he puesto a practicar en una computadora, especialmente el Excel. Me dicen que se necesita para todo. No soy tan buena todavía, pero estoy progresando rápido. El entrevistador observó cómo una viuda negra salió por el cuello de Griselda, debajo de su ropa, caminó un poco y finalmente desapareció detrás del hombro. Intentó distraerse acomodando sus papeles y fingió que no vio nada. Seré totalmente honesto, confesó. Aquí en la empresa creemos que usted es perfecta para un puesto en específico que nos urge mucho. De hecho, nos alegramos que llegara precisamente usted. Verá, recientemente hemos sufrido algunos accidentes y después de hacer las pesquisas pertinentes nadie llegó a un acuerdo sobre quién tuvo la culpa o cómo. Así que la empresa, para demostrar que está trabajando en el caso, inició una investigación que culminó con el despido de 6 personas. Ellas negaron su responsabilidad y nos acusaron de hacer una cacería de brujas. Griselda odiaba el término. La gente lo usaba tan a la ligera, pero para ella significaba muerte, injusticia, persecución, discriminación y la pérdida de valiosas hermanas. Su quijada empezó a endurecerse y su puño a cerrarse. Estaba un poco arrepentida de dejar atrás la sororidad brujil para aventurarse al mundo de los viles mortales. Siempre se encontraba gente insensible, ignorante y francamente desagradable como este entrevistador. Pero la brujería no era como antes y el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Estas 6 personas despedidas, continuó el entrevistador, ahora tienen fuertes demandas contra la empresa. La situación es complicada y no podemos seguir así. Lo único que queremos es proveer los lubricantes con los más altos estándares de calidad y todos los asuntos nos distraen de nuestra misión y visión. Aquí es donde entra usted. ¿Yo? Sí, el entrevistador titubeó. Caray, no sé cómo ponerlo de forma más delicada, pero en pocas palabras necesitamos a quién echarle la culpa cuando las cosas salgan mal. Suena poco sutil, lo sabemos, pero pensamos que usted era la candidata ideal porque sospechamos que usted tiene la habilidad de cambiar de apariencia, transformarse y mutar, ¿es así? Esperó un poco para obtener confirmación por parte de Griselda, algún asentamiento con la cabeza a un simple sí, pero lo único que obtuvo de vuelta fue una fría y penetrante mirada, así que decidió proseguir. Entonces, cuando algo salga mal, podremos conducir una breve pero impactante investigación que culminará con su despido en cada ocasión. No tiene usted nada por qué preocuparse, no será real, tan solo será una simulación para calmar las aguas en lo que el problema se resuelve. Por eso necesitamos sus habilidades. El cambio de forma hará que nadie sospeche que se trata siempre de usted. Créame, este tipo de cosas suceden todo el tiempo y de pronto se requieren actividades que restauren la confianza y la moral de la empresa. Griselda había escuchado suficiente. Sus puños estaban apretadísimos. Siempre la bruja, siempre. Tienen la culpa de todo, son la desgracia de la humanidad y solo sirven como línea final de un chiste. ¡Bah! Tantas cosas que podría hacer, tantas habilidades, tantos encantos, maldiciones, elixires para que le salgan con eso. Es una falta de respeto. Definitivamente no saben con quién tratan, por más que el entrevistador dijera que revisaron su currículum cuidadosamente. Le comento que acá fabricamos un montón de cosas que hacen al mundo un lugar mejor, aunque a veces la gente no lo reconozca. Tenemos lubricantes para ferrocarril, aceites para transformadores, lubricante antiadherente, lubricante para sistemas hidráulicos, aceite para reductores Falk, grafito en polvo, lubricantes biodegradables para máquinas textiles, desengrasantes, solvente alifático, refrigerante Daucal, refrigerante grado alimenticio. Mientras el entrevistador continuaba su letanía, Griselda recitaba en voz baja palabras extrañas. Él únicamente oyó un susurro, pero ni aun escuchándolas hubiera podido descifrarlas.
y observaba a su alrededor, calculando el espacio de la oficina de recursos humanos y recordando la geografía del edificio. Lubricantes para aviones, vidrio soluble, lubricante Leivonol, aceites compuestos para cilindros de vapor, petrolatum, glicerina industrial y un largo etcétera. Como comprenderá, todo esto es indispensable para miles de usos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué dice? ¿Se convertirá en parte de la familia? ¡Familia! ¡El último insulto! Griselda estaba completamente arrepentida de abandonar a sus hermanos para buscar suerte en otra parte. El entrevistador le extendió la mano a la bruja. Normalmente le diría algo así como: debemos considerar al resto de los candidatos. No nos llamen, nosotros la llamamos, pero la necesitaban de inmediato. Griselda tenía la cabeza un poco agachada, de manera que el entrevistador no podía verle el rostro. Se sintió un poco ridículo manteniendo la mano extendida sin obtener un apretón de vuelta. Así que estaba a punto de retirarla cuando Griselda, de la manera más explosiva posible, se puso de pie y junto con ella una gran onda de choque sacudió al entrevistador y toda su oficina. «Maldito mortal iluso, pensaste que te podrías burlar de la gran Griselda», gritó la bruja con un cavernoso pero potente vozarrón que tomó al interlocutor totalmente por sorpresa. «¡A mí! La gran bruja que escapó de la hoguera cientos de veces, que ha librado la muerte después de ser arrojada a lagos y ríos y que ha decapitado a hombres mucho más poderosos e imponentes que tú». Y soltó una carcajada maléfica mientras extendía sus brazos al cielo y sus cabellos se revolvían por un torbellino que justo se había formado dentro de la oficina. El entrevistador accionó su comunicador. «Seguridad, por favor, es una emergencia», pero la bruja le quitó el aparato con un manotazo. «Sepan lo que esta empresa tampoco sobrevivirá, se los juro por Satanás». Después de esta exclamación, la bruja brincó sobre el escritorio y se lanzó con toda su fuerza contra la ventana detrás del entrevistador, quien temeroso se agachó detrás de su silla. Griselda se estrelló contra el vidrio, rompiéndolo por completo con fortísimo estrépito. El entrevistador corrió hacia el agujero para ver qué sucedería con la bruja, quien descendía en caída libre desde el tercer piso. Sin embargo, justo debajo de la ventana estaba el estacionamiento de las motocicletas, donde precisamente estaba su escoba, sobre la cual cayó inmediatamente y se elevó al vuelo casi al instante. Simultáneamente se activó la alarma contra incendios y los aspersores comenzaron a empaparlo todo. Los ingenieros monitorearon la presión de las tuberías y notaron un súbito descenso de la misma, provocado por la activación de las válvulas de escape, las cuales liberaron cantidades industriales de aceites, lubricantes, glicerinas y otras sustancias. Las alarmas se activaron en toda la planta. En pocos segundos, el edificio era un corredero de hombres con cascos amarillos que eran engullidos por una espesa ola de diferentes lubricantes y sustancias varias. Pero Griselda no había terminado. Dando vueltas en su escoba, pasó justo por la ventana rota por donde salió disparada, en la que todavía estaba el rostro confuso de su reciente entrevistador, enmarcado por un vidrio roto. Él la observó con miedo y desconcierto, lo cual enorgulleció a la bruja, pero aún faltaba su toque final. «Esto va por todas mis hermanas en este mundo». Le apuntó con el dedo y al instante el hombre quedó convertido en un horrible sapo. Con una última carcajada, Griselda se alejó volando a toda velocidad, desapareciendo de entre una negra nube que recién se había formado. Juró jamás abandonar la sororidad brujil de nuevo. Dos hombres de traje llegaron al momento al umbral de la puerta. Contemplaron el desastre, la oficina revuelta, la ventana rota, el sapo que hinchaba su buche encima de un librero. Comprendieron todo. «Pero querías contratar a una bruja», dijo uno de ellos sacudiendo la cabeza. El otro se quedó mudo durante un tiempo. Siempre supo que era una pésima idea. Fue un intento desesperado por salvar la situación. Ahora debían enfrentar 6 complejas demandas y la destrucción de prácticamente toda la planta. Y la pregunta más importante que rondaba por sus cabezas era: ¿a quién culparemos de esto? Bueno, gracias. Creo que un poquito de tiempo todavía, ¿no? Sí, todavía. Nomás quería agregar sobre este cuento que aquí creo que el asunto familiar, ¿no? Es la sororidad brujil, ¿no? De esta señora, como que abandonó a su familia para ver cómo le iba en otra parte y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, pues eso. Ya se me borró el tape con el cuento, creo. Bueno, una cosa más que quería agregar es que en otro de los comentarios que me hicieron esa persona en específico decía que a veces los temas no son muy originales. Y porque mencionó un cuento en particular, hay otro cuento aquí que se llama Pan de Muerto, y quería contarle una anécdota que me pasó con ese cuento. Es que es un cuento que trata sobre el Día de Muertos. El otro día caí en cuenta, estaba escribiendo, el último cuento que estoy escribiendo ahorita es un cuento sobre San Valentín. Ahorita que pasó San Valentín se me ocurrió una historia.
Y me di cuenta de que aquí en este libro tengo un cuento sobre el Día de Muertos, tengo un cuento sobre... Híjole, no, hay otro día festivo que creo que... En Navidad, hay uno de Navidad. Creo que este de la bruja podría ser de Halloween. Y el otro tengo de como del Día de Muertos, digo, del Día de San Valentín. Entonces, ajá, se me prendió el foco que a lo mejor podría ser como un libro de cuentos de fechas, como de... Holidays. Efemérides, ajá, como los días festivos en el año. Pero el de Día de Muertos lo escribí para un concurso de cuento que hubo en la Secretaría de Cultura, o el Canal 22 lo puso. Entonces hice un libro, un cuento sobre el Día de Muertos, donde como que un padre se lleva a su... O sea, la idea original era, ¿qué pasaría si una persona que es de cierta religión se muere y cuando amanece, o sea, en el otro mundo, resulta que es el otro mundo de otra religión? Y dije, y eso se transformó en qué tal si cuando nos muramos vamos a la tierra de los muertos, el Mictlán, ¿no? De los aztecas. Entonces, hice un cuento así, ¿no? Donde el chico está en el Mictlán y todo, y está con su papá. Y lo mandé y no gané. Pero poco tiempo después salió el corto de una película de Pixar que se llama Coco. No sé si la han visto. Y cuando yo vi los cortos dije, ¿qué? ¡Esa es mi idea! O sea, es exactamente lo que... Bueno, y estaba todo nervioso y dije, otra vez me pasó esto, porque me ha pasado varias veces que hago un cuento. Por ejemplo, una vez escribí un cuento sobre... Ese cuento me gusta. Es un cuento un poco más sombrío, ¿no? Se trata de un tipo que le cortan la cabeza en la Laguna Salada, ¿no? Y los narcos. Y en los... Según de repente dicen que a uno le quedan como 20 segundos de vida antes de que te mueras definitivamente después de que te cortan la cabeza. En esos 20 segundos repasó toda su vida y ese es el cuento, ¿no? Sus recuerdos. Y poquito tiempo después, Carlos Fuentes, que todavía vive, sacó una novela que era eso, ¿no? Una cabeza cortada rememorando su vida y yo... O sea, y de repente me ha pasado varias veces y me da coraje que no gané el concurso. Pasó y se estrenó la película de Coco y ahora que está saliendo este libro que trae ese cuento, siento que la gente cuando lo lee dice, se inspiró en Coco, ¿no? O sea, como le está copiando a Pixar y así como que, da un montón de coraje, pero sí, a veces quiero liberarme, sacar los cuentos lo más rápido posible porque siento que alguien me va a copiar. Carlos Fuentes. Ellos me copiaron a mí, sí, ¿no? Sí, ¿por qué pirateaste a Carlos Fuentes? Sí, ya sé. Entonces, sí, ya se andamos igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que a final de cuentas lo que siempre he querido, o sea, alguien me preguntó, uno de mis alumnos recientemente me preguntó que si yo había soñado con ser escritor o algo así. Y realmente no, o sea, en mis sueños así de la infancia no estaba el ser escritor, pero sí siempre me ha gustado contar historias. O sea, yo antes hacía cómics, llegué a hacer, no sé, hacía mis pequeños cortos con cámara de video así casera y todo, pero siempre me ha gustado contar historias, y incluso en el blog cuando empecé contando historias, y así llegué al cuento. Creo que el cuento es la manera más barata de hacerlo, nomás ocupas papel y lápiz. En cambio, todas las otras, como hacer una película o hacer una obra de teatro, requieres muchas más cosas y tienes más limitantes materiales y de presupuesto. Entonces, creo que el cuento lo he utilizado como una herramienta para básicamente contar las historias que quiero sin limitantes, ¿no? Básicamente, en el cuento te puedes imaginar lo que sea. No necesitas nada más que tu pura creatividad, aunque esta persona del comentario dice que no tengo, pero simplemente puedes explorar, ¿no? Lo que quieres hacer. Y bueno, por mi parte es todo. Me gustaría que iniciáramos como un diálogo. No sé si tú quieres empezar. Ajá. Gracias. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, pero básicamente las has respondido con lo que platicaste. Nomás me gustaría comentar algo sobre este asunto de la originalidad o de la creatividad en temas, o no creatividad en temas que están retomados, ¿no? De alguna manera que se puede considerar. Hay algo que mencioné en lo que leí al principio, que Miguel habla o retoma temas cotidianos, o sea, temas realmente de la vida cotidiana,
Y me parece que eso podría dar lugar a pensar que, bueno, es que esto ya está contado. Pero sí, la cosa es que nadie descubre el hilo negro. Todo está contado, todo ya está hecho. La diferencia es cómo lo contamos, ¿no? Cómo lo abordamos y qué giro le podemos dar. Y ahí voy a mencionar el cuento número 1 para que se les antoje, para que compren el libro. Tampoco lo voy a spoilear. Nada más, la cosa es una de las observaciones principales que se notan desde el primer cuento y que se va replicando en cada cuento, es que si bien son personajes a lo mejor de lo popular, de lo que podemos entender, como mencionaba también, que puede ser un vecino, que puede ser el papá, que puede ser un personaje mitológico, la manera en que Miguel aborda es de una manera muy cotidiana, muy coloquial, y al final hay plot twist. O sea, sí va a haber un plot twist, ese personaje no se va a quedar en el ámbito en el que ya lo conocemos, sí va a haber algo diferente. Y los finales también, sí nos llevan a muchas partes. O sea, no nos llevan a otra parte, o sea, no nada más es un plot twist que nos lleva a otra idea o a otro final del que teníamos pensado, sino que nos puede llevar a muchas, hay muchas posibilidades. Entonces, de verdad, sí, empezando así con el primer cuento, bueno, yo tengo mucho la costumbre de leer así, empezar con el último y así viceversa. Esta vez empecé con el primero y sí fue genial empezar con el primero. Así que sí, un consejo eso, si empiecen con el primero y sí, van a estar observando ese detallito. Y bueno, para dar el diálogo, en unos minutos van a empezar la sección de preguntas y respuestas con ustedes, de comentarios, etcétera. Quería agregar una cosa. Ah, ok. Bueno, pero te hago la pregunta, nada más sí. la pregunta sería, ¿cómo en estos 12 años en que escribiste estos cuentos, ¿no? Del 2008 al 2020, ¿de qué manera abordaste, independientemente de lo que te hicieron comentarios aquí en la UABC, de qué manera tú abordaste tus correcciones, tus observaciones, cómo los trabajaste a lo largo de estos 12 años los cuentos? Y pues ya lo que tú querías comentar. Ajá. Bueno, ha sido un poquito complicado porque es difícil a veces obtener retroalimentación y yo la verdad es que uso mis talleres de cuento como un pretexto para yo seguir escribiendo y a veces de hecho aquí tengo una compañera que es de un club de lectura de ida Ensenada, de hecho me sorprende un montón verte, como ya te dije, pero yo llegué al CETIS en Ensenada porque me invitaron a dar un taller de cuento. Ahí empecé a dar un taller en Ensenada y ese cuento de la bruja salió de un ejercicio de ese taller. Luego ya me invitaron al club de lectura. Pero entonces yo a veces pienso en qué cuento quiero escribir y les pongo el ejercicio a mis alumnos de decir, a ver, imagínense, ese cuento, creo que no era un cuento que yo quería escribir per se, pero sí les dije a mis alumnos, imagínense una bruja en una situación inusual, o sea, sáquenla del típico cuento de brujas y métanlo en una situación distinta. Y entonces yo dije, estaría bien chistoso que una bruja pidiera trabajo, una entrevista de trabajo con una bruja. Ese fue el origen. Y ya el resto de los temas se fueron desarrollando de ahí. Y entonces al leerlo, yo con los estudiantes, es donde veo dónde se rieron, veo dónde, o sea, como que cómo reaccionan o qué dudas les surgen. Y digo, ok, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto, tengo que meterle, quitarle, ponerle. Y cada iteración, por ejemplo, aquí para el libro le hice más modificaciones y luego ya el libro en sí en conjunto, ya con los comentarios de la gente y todo, ya cuando los han tenido en sus manos, también es otra retroalimentación que pues este libro ya está publicado, pero va a servirme para el siguiente libro. Ya estoy pensando en el siguiente libro, entonces estoy pensando en, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y sí, ahorita fui como que muy así medio histriónico sobre los comentarios que me hicieron, pero me revelaron mucho de lo que me dijeron la gente. Entonces, así lo he hecho más o menos de aquí y de allá, de donde puedo. Realmente no tengo como un grupo así donde yo pueda decir, mira, me das comentarios. Es que todo el mundo estamos bien ocupados. Yo me incluyo. También hay gente que quiere comentarios de mí y, híjole, le digo, sorry, no tengo tiempo. O sea, me gustaría, pero a veces en las clases sí, en las clases es donde agarro más. Así es más o menos, es complicado. A veces, no sé tú cómo le hagas en tus textos, pero, o sea, a veces es complicado, a menos de que le pagues a alguien para que te lo revise, ¿no? Pero pues gratis, a veces la gente no tiene tiempo, ¿no? Y quería agregar una cosa rápido, es que es la fotografía de la portada. Es que, no sé, a lo mejor está medio... Sí ubican, no sé si ven, es el tanque de Caléxico, ¿no?
el tanque de agua de Caléxico. Y me gusta mucho ese tanque, tengo 1000 fotos de este tanque. Esta foto es mía. Entonces, no sé si escucharon la noticia de que van a quitar este tanque de ahí. ¿Oyeron? ¿No? Van a quitar el tanque. Y esa noticia salió cuando el libro estaba en proceso de edición y yo estaba bien frustrado. Y no, que no lo quiten antes de que salga el libro. Quiero que salga el libro y que esté el tanque ahí, porque hay un cuento que ocurre en ese tanque. Y no quería que saliera cuando ya no hay, o sea... Ajá, entonces van a quitarlo y supuestamente, porque ya tiene un daño estructural, es un tanque muy viejito y es peligroso, pero creo que van a ponerlo en una parte, no han dicho dónde, y van a poner una réplica, o no sé qué van a poner ahí, pero van a poner otra cosa que se parezca, como conmemorativo. No sé cómo va a estar, pero yo quería que el tanque estuviera ahí todavía, y creo que ahí sigue. Así que ya me tranquilizo. Ya si lo quitan después, bueno, ya, ni modo. Pero bueno, quería agregar ese detalle. No sé. Pues ya creo que ya empezamos Ajá. con la sección de... Si alguien tiene... Lo digan, no sé. No, ya no es necesario. Ya ¿Alguien tiene alguna hay pregunta? comentarios. Creo que aquí hay una. Ajá. Bueno, profe, igual se oye, pero bueno. Ajá. Muchas gracias. Hola, Miguel, pues felicitarte, la verdad Gracias. que gusto poder estar aquí. Como bien dices, coincidimos en un club de lectura y la verdad siempre es muy enriquecedor escucharte. La pregunta que yo tengo, pues el libro es Asuntos Familiares. Si tú primero determinaste algunos asuntos que querías reflejar y de ahí partieron las historias, o si ya que tú terminaste las historias te diste cuenta que cada una de alguna forma representaba un asunto familiar, así que, ¿qué fue primero, no? Es una buena pregunta. Mi idea original era... Ya tenía el título, ¿no? Eso ya lo tenía desde el principio. Y dije, voy a escribir 12 cuentos. Y voy a hacer... Vamos a decir, este va a ser problema madre-hijo. Este va a ser tío-sobrino. Este va a ser hermanos. Este va a ser así como... Esa era la idea original. Pero se me vino el tiempo encima. Y entonces lo que hice fue... Dije, ya tengo cuentos que lidian con asuntos familiares. Entonces... hice una compilación, perdón, pero hubo otros que a lo mejor en su versión original no estaban tan claro. Yo creo que este de la bruja era uno de esos, no estaba tan claro el asunto familiar ahí, y yo creo que eso también se reflejó un poquito en los comentarios que me hicieron de que no entendían por qué se llama así el libro. Entonces, en la revisión me encargué de dejar más claro. O sea, como que quizá enfatizar un poquito, porque la idea de Dios con el planeta Tierra es como el creador con su creación, así es que algo de padre e hijo, medio sutil, pero está ahí. Igual el primer cuento, que tampoco lo voy a spoilear, yo creo que el primer cuento es mi favorito del libro. Es como si fuera Adán y Eva, entonces es una situación de pareja, ¿no? Entonces hay... El ángulo lo tuve que encontrar en cuentos que ya tenía. Y o sea, creo que se cumple un poco. Y más porque de repente los comentaristas también decían, es que se me hace bien raro que sean más asuntos familiares y todo es raro, todo lo que pasa. O sea, no es nada familiar, es como extraño. Pues, ajá, eso es como también otra cosa de que las cosas que suceden son extrañas. O sea, no extrañas, sino como, pues, fuera de la realidad, ¿no? Baja fuera de la realidad. Entonces, ajá, bueno, creo que habré respondido. Gracias. Ajá. Ay, sí, me fue la pregunta. Pero me da mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí en esta presentación de la profe. ¿Escuchas? Sí. Sí. Que hace poquito estaban hablando de la originalidad de los trabajos y de los cuentos que he leído, porque todavía no los termino de leer todos. Es que es eso mismo de que puedo pensar en un vecino, una familia, porque a fin de cabo estamos contando como los mismos temas que ya han existido desde hace mucho, pero lo siento muy de aquí, de Mexicali. Yo soy de Ensenada, entonces como que puedo pensar en la historia norte y las maquilas que hay aquí. Entonces, pues eso es lo que me gusta mucho de leer estos cuentos, de que son... yo siento que están ocurriendo aquí en Mexicali, y también me acordé que una de sus películas favoritas también fue filmada aquí en Mexicali. Entonces, o sea, yo lo original que veo de su trabajo es que está hablando de la gente de aquí. Sí, gracias. Más como un comentario.
Sí, pero hay un cuento, no sé si hay un cuento, bueno, aquí no lo menciono, de hecho casi, como tú dices, no digo, esto es Mexicali, solo el único que sí está ubicado geográficamente es el del tanque, creo que es el único que sí es obvio que es Mexicali, pero los demás cuentos no está claro. Pero hay un cuento que yo hice pensando específicamente en Ensenada, de hecho es el primer cuento que yo escribí cuando me fui para allá, se llama Nieve. No sé si ubicas, o sea, yo estaba pensando en el Parque Revolución. Había una tienda de perfumes por la calle Primera y había una nevería por ahí. O sea, son eso todo y una casita de madera cerca de ahí. Yo estaba pensando en Ensenada. O sea, es un cuento que en mi mente ocurre en Ensenada. Nunca digo, pero es ahí. Creo que también andan al aire libre todo el día, así que es Ensenada. Aquí no se puede. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, Miguel, pues antes que nada, pues muchas gracias y felicitaciones por este logro y esta pues gran disposición que tienes, sobre todo por el dinamismo con el que te explayas con tu obra, y eso es pues para mí también muy valioso, ¿no? Que te identifiques mucho con tu obra, con tu cuento. Pero que quería preguntarte precisamente sobre los comentarios, ¿no? que te hicieron, que pues uno que escribe puede entender, ¿no? lo duro que es a veces la crítica, y luego más cuando pues no hay escuchas, y que bueno, pues ¿cómo le hago para escribir bien, no? O sea, pues, si no me escuchan y no quieren que escriba, pues mejor díganlo, ¿no? Pero en este aspecto, ya ahora que pues estás pues en este podio, ¿no? y que vas ya trazando una trayectoria en la literatura, ¿cuál es el valor entonces que tiene el crítico? ¿Cuándo determinas cuándo un crítico tiene valor y su crítica es de peso? O sea, ¿qué criterios tú como escritor, Ajá. y si ya pues como tallerista evalúas pues para que un texto sea pues un texto pesado? Ok, mira, es que yo también soy crítico, ¿no? Y yo lanzo críticas, pero ha sido un tiempo largo que he reflexionado mucho de cuál es el trabajo de un crítico. De hecho, ahí no sé si en el cuento de Griselda le sugieren a la bruja, el entrevistador le sugiere que no dé el brinco a los lubricantes industriales, sino que pase algo más cercano a la brujería, como vender carros usados o crítica de arte, le dice. Entonces, ahí yo estaba haciendo también un comentario hacia mí, ¿no? Que yo escribo eso. Entonces, pero yo lo que me he dado cuenta es que el hacer crítica sirve para reflexionar sobre lo que se ha hecho. Y créeme, la crítica, creo que todos sabemos esto, pero la crítica es mucho más irrelevante que el arte. O sea, el arte es lo que importa, la crítica es como un accesorio que está ahí, se le cuelga como una sanguijuela. Entonces, o sea, realmente es muy poco importante en comparación. Pero a lo que yo voy es que también de pronto uno tiene que aprender a leer la crítica, porque, o sea, obviamente a lo largo de mi carrera como escritor, que no es así como lo máximo, pero he recibido críticas, ¿no? He recibido comentarios positivos, pero he recibido muchas críticas. Y a veces, pues, uno, si las toma con el ego, las tomas como un ataque y respondes a lo mejor atacando de vuelta, así como yo con... Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, lo estoy haciendo un poquito de chiste, la verdad es que o sea, lo tomé como una especie de así performático aquí, pero sí, cuando recién los leí sí me enojé, la verdad, te lo confieso. Y ahorita que los leí antes de entrar, porque dije, los voy a buscar y los volví a leer, ya los leí con la sangre mucho más fría y dije, pues sí tenía razón, la verdad, en lo que me está diciendo. La verdad sí, lo que me molestó de su crítica y me sigue molestando es que no fue específica. No me dijo qué de este cuento, qué de esta parte. Esa es la parte que a mí me molesta de la crítica y lo veo en otros críticos. Es como que me dicen, esto está mal. Ajá, ¿en qué? ¿Qué de esto está mal?
O sea, pues, dime así como si fuera, vamos a decir, es como si fuera un médico forense y dice, pues se murió. Ajá, ¿pero de qué? Pues se murió. Pero ¿y eso de qué nos sirve? Cualquiera puede decir eso. Dime, a ver, esta parte, esto así, ¿qué pasó? O sea, ¿fue como un infarto o qué? ¿Que se taponearon las arterias? No sé. O sea, dime específicamente, es lo que esperamos. Entonces, eso es lo que yo necesito. La crítica necesita ser específica. Entonces hay muchos críticos que son, que los lees y no aprendiste nada. Nomás aprendiste de sus traumas y complejos. Entonces no sirve. O sea, no somos sus psicólogos. Entonces, eso es, básicamente. Hay que ser específico y hablar sin el ego. Creo que ya va. Ups, me extendí un poco. Adelante. Pues con esto concluye y agradecemos a ustedes y esperamos continuar disfrutando de esta celebración por el 25 aniversario de la FIL. Muchísimas gracias. 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 El libro está a la venta allá afuera, por si gustan. ¿Cuál te lo tengo?